Harry, Harry. Hola, profe, ¿me ve? Sí, good. Perfecto, 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 listo. Eh, aquí, un momento. Estamos aquí. Démosle admitir a este muchacho. Todavía este muchacho, ¿no? Pregunta Harry, Sí, señor. ¿se va a poder Eh, interactuar con los asistentes, al menos por chat, así en vivo? Como, sí, sí, ok. profe. Alejo, Si alguien escribe. quiere Hola, hablar, Alejo. Alejo. Hola Harrison, ¿cómo vas? ¿Me haces ¿Cómo un va, favor? profe? ¿Escribes por chat, por favor? Sí, señor. Listo. Ok, listo, profe. Ahí sí. mm, Él es, eh, ay, pregunta Harry, señor. ¿cómo es que se activa el audio del equipo para que los asistentes escuchen un Colocas el pequeño... video y ¿Es en compartir pantalla? No, Sí, opciones avanzadas. no, 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 compartir pantalla. compartir pantalla y ahí antes de compartir pantalla te aparecen como unos checkbox que dicen Ah, sí, sí, sí. compartir sonido Ya. y optimizar el video, para video. Ah, listo, ya. Sí, 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 listo. Uy, se le empieza a uno a olvidar, ¿no? Tranquilo, profe. Ok. Entonces, profe, entonces yo le doy una pequeña introducción a usted y ya empezamos. Sí, ¿Listo? ok. Em, sí, simplemente recordar que vamos 45 minutos y 45 minutos con el profe Julián Páez, ¿cierto? Sí, señor.
Bueno, ya están empezando a llegar, profe. Alejo, necesito una ayuda tuya. ¿Me escuchas? Dime, sí, dime. Mirar que todo esté bien, que no se vayan a sobrepasar, que no vayan a escribir nada. Me pones para poder Sí, silenciar y eso. sí, sí. Tengo es un Force, pero Dios mío, cómo comparto el Force? Tin, 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 tin. Ya lo hice. Temáticas. Colaborar o duplicar. Comentarios. Formulario. Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, sí, señor. Qué bueno. Um, Bueno, yo creo que ya. Ya ahí. Tenemos 10 personas. Sí, 10 en la sala de espera. Y esperemos que se conecten más. ¿O esperamos más, profe? Oscar Julián. Hola. Hola, profe Juan Carlos, Julián y Harry. A ver, 602, como por ver si hay una entrada así como un poco masiva justo sobre la hora, ¿les parece? Perfecto, igual creo que ahí está prontos de dar acceso, creo que es el mensaje de Harry. Hola a todos. Hola, hola profe. Julián, ¿cómo vas? Ahí, pero ya, muy ¿Listo? bien, muy bien. ¿Empezamos? ¿Empezamos con los que tenemos? ¿O esperamos? Yo digo que un minuto más, exactamente. Ok. Alejo, te va a mandar algo. ¿Listo? Dale. Eh, para que me ayudes ahí con eso. Dale. Bueno, Listo, yo creo que ya. buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes. Agradecemos que coloquen su usuario, es decir, su nombre y apellidos dentro del alias para poder identificarlos. Bueno, empezamos. Bienvenidos al primer webinar del seminario Retos Contemporáneos del Management. Vive la experiencia de Everesting. El día de hoy, como el sábado, tendremos un webinar
de título Neurodata Marketing, Tendencias y Perspectivas, de la línea de investigación de marketing presentado por los profesores e investigadores Oscar Roballo y el profesor Julián Páez. También nos acompañan en este momento el director de investigación, Juan Carlos Espinosa, para que nos dé también la bienvenida al evento. Entonces, profesor Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, tal como lo hicimos el lanzamiento el sábado, muy contentos de su respuesta favorable a esta invitación, muy contentos de poder ya entrar en materia con los diferentes tópicos en los que queremos mirar esas tendencias del management y en el que queremos, por supuesto, de la mano de nuestros investigadores que, como vimos el sábado, generan una gran e importante investigación en las diferentes áreas que son de interés para el grupo de investigación. Hoy vamos a arrancar con nuestra área de marketing, donde tenemos una línea de investigación muy fructífera, en la que sin duda alguno es un tema que apasiona y fruto de ello, pues tenemos en la sala el día de hoy a dos de nuestros investigadores. Uno es Oscar Javier Roballo y otro es Julián Enrique Páez. Son profesores de la Escuela de Administración. Vamos a trabajar con ellos el día de hoy el tema de marketing fundamentalmente y todos esos retos y todos esos elementos que nos invitan a reflexionar sobre el quehacer administrativo. Y, por supuesto, esto lo acompañaremos ya, como ellos nos lo dirán, posteriormente con un taller en Euresteam, donde tuvimos el lanzamiento. Entonces, hoy vamos con este primer webinar. Démosle paso Sí, también. antes de eso, profesor Juan Carlos, vamos a leer una pequeña reseña de cada profesor. El profesor Oscar Perfecto. Roballo es profesor principal de carrera de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, psicólogo, magíster en Psicología del Consumidor y candidato a doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones. Interesado en Digital Consumer Behavior, Behavioral Economics and Consumer Neuroscience. Y el profesor Julián Páez Valdés, profesor principal de carrera de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, comunicador social, periodista, especialista, magíster y doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación, interesado en Data Marketing, Content Marketing, User Experience and Digital Communication. Agradecemos tener en cuenta las observaciones del uso de la plataforma enviada a su correo. Si tienen alguna pregunta, pedimos la realicen al final de la presentación. Podrá expresar esta intención levantando la mano en el Zoom. Muchas gracias. Bienvenidos. Adelante, profesores Oscar y profesor Julián. Mil gracias, Harrison, profe Juan Carlos. Bienvenido también, profe Julián. Bien, gracias por la presentación y mil gracias a todos los participantes por estar ya conectados con este primer webinar del seminario. Muy contentos de compartir con ustedes estas experiencias, hallazgos y bueno, también el viernes en la mañana poder realizar nuestro taller de la línea de marketing que va a estar dividido, digamos, justo por la mitad en términos de tiempo. En cuanto a el tema de neuromarketing conmigo y el tema de data driven marketing con el profe Julián. Entonces, ten en cuenta pues ya la presentación. Vamos directamente con el primer tema, que es retos en neuromarketing, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya voy a compartir el material que hemos preparado. Y bueno, iniciemos. Bueno, la idea aquí es que podamos interactuar, supongo yo por el chat, Harry, Sí. inicialmente. Entonces, a ver, primer punto, ¿no? Allí, profesor Vamos. Julián, ¿Sí? allí no se te está viendo, profesor Oscar, no se está viendo la pantalla, una pantalla minimizada que tienes abierta. No sé si puedas compartirla completamente la pantalla. Aquí está completa, Harry. ¿Estás compartiendo algo?
¿Alguna pantalla minimizada? Que está saliendo en gris. Caray. Ahí yo ya la estoy viendo bien, Harry y Oscar, no sé el resto. Ok, Alejandro, ¿la ves bien? Sí, sí, se ve bien. Ok, listo, adelante, profesor Oscar. Vale, no, listo. ¿Qué asocias con la palabra neuro? La idea es que sea como lo primero que nos venga a la mente. Claudia nos dice que ciencia. Gracias, Bueno, Claudia. ¿alguien más? Cerebro, nos dice Laura Herrera. Ujú. Cerebro, bueno, vamos a interpretarlo como actividad cerebral, ¿cierto? Muy interesante lo que nos dicen allí de subconsciente, lo vamos a tratar en la primera parte, por supuesto. Mente también, ¿no? Neuronas o actividad neuronal o redes neuronales, también puede saltar en nuestra red de asociaciones. Bueno, ¿y qué tendrá que ver eso con nuestras decisiones en gerencia, management y marketing en particular? ¿Qué tendría que ver el estudio del cerebro, la actividad neuronal, las respuestas perceptuales con el marketing? Profesor Oscar, si me ¿Sí? permite, habíamos quedado que las preguntas al final, pero si va a ser más interactivo, pues agradecemos que los participantes levanten su mano para que puedan expresar sus ideas. Bueno, si alguien quiere hablar, podríamos escuchar una o dos intervenciones. Comportamiento del consumidor, de acuerdo. Ese es uno de los enfoques, por supuesto, del neuromarketing. Comprender mejor el comportamiento del consumidor desde otra perspectiva que complemente las técnicas y métodos tradicionales de la investigación de mercados. Entonces, básicamente, lo que se plantea desde neuromarketing es un campo, ¿cierto?, aplicado, que combina los conocimientos en neurociencias, en psicología y, por supuesto, en marketing, para brindar una perspectiva del comportamiento del consumidor más amplia que la que teníamos hasta hace un par de décadas con las técnicas tradicionales de investigación de mercados, cualitativas y cuantitativas. Entonces, esa es en principio la idea. Un complemento que nos permita establecer cómo el cerebro del consumidor se comporta y reacciona cuando está frente a estímulos de marketing, y para eso aplicamos diferentes técnicas adaptadas desde las neurociencias, partiendo de este principio, ¿no?, de uno de los pioneros del neuromarketing, Gerald Saltman, de Harvard Business School, cuando hace ya más de 2 décadas lanza esta afirmación, ¿no?, que ha tenido mucho impacto y tenía que ver con lo que alguno de ustedes colocó allí del subconsciente, ¿cierto? Y es esta idea de que la mayor parte, algunos han dicho que 80, 70, bueno, él dijo en su momento 95% de lo que pensamos es basado en emociones, ¿no?, en intuición tal vez, y aprendizaje inconsciente. Entonces, más que subconsciente en el sentido del psicoanálisis, vamos a hablar de aprendizaje inconsciente o aprendizaje implícito, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros aprendemos muchas cosas sin darnos cuenta que las aprendimos, ¿de acuerdo? El ejemplo, por eso la imagen que vemos allí, clásico es, bueno, podríamos decir cuándo, en qué momento aprendimos a montar en bicicleta. Podemos decir exactamente cuánto nos demoró aprender a montar en bicicleta. Simplemente hoy sabemos que podemos hacerlo.
y que en algún momento de nuestra infancia pues simplemente aprendimos, ¿no? Ese fue un aprendizaje más bien implícito. Y lo mismo pasa con los estímulos de marketing, la comunicación que nos envían las marcas. Sin darnos cuenta, vamos generando una serie de asociaciones y de conexiones en redes neuronales o redes semánticas que van generando una serie de asociaciones de imágenes, de colores, de sonidos que asociamos con las marcas. Sin embargo, las técnicas tradicionales de marketing e investigación de mercados no nos permitían comprender qué pasaba exactamente en el momento en el cual los consumidores tienen esa primera percepción, esa primera interacción a través de los sentidos, particularmente la visión, con un estímulo de marketing. Entonces, si ya vieron la pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes? Ya es una pregunta apelando un poco a lo consciente, a lo cognitivo, ¿cierto? Al pensamiento. 3 elementos que ustedes creen que vieron en los primeros 2 segundos. Mientras alguien, porfa, va escribiendo allí, ¿qué creen que vieron en esos primeros 2 segundos? En marketing hablamos recientemente mucho de los primeros 2 segundos, ¿no? Es como esa ventana de percepción y de exposición que tenemos, sobre todo en estos medios digitales, en donde una primera impresión, como decimos, en muy poco tiempo es tal vez la única ventana que tenemos de interacción con el consumidor. Entonces, bueno, hemos visto motos, las 2 motos, el Rayo, ¿cierto? Bueno, alguien menciona que se fijó en la marca. Ok, lo que puede suceder es bastante eso, ¿no? No, yo vi unas motos y como un rayo. ¿Recuerdas qué marca viste? Entonces, o dicen la marca o en muchos casos la confunden con otra que puede ser muy parecida. ¿Alguien podría confundirla con otra marca de motos? Que también es muy conocida aquí en Colombia. Entonces, para conocer en tiempo real exactamente qué vieron los consumidores, cuál fue esa trayectoria de visualización, qué elementos, por ejemplo, no se vieron, vamos a tener una de las técnicas más conocidas del neuromarketing, que ya la vamos a mencionar, pero básicamente es eso, ¿no? El neuromarketing nos permite conocer esos procesos no conscientes de los que no somos capaces como seres humanos de reconocer exactamente por cuánto tiempo vimos, qué fue lo que vimos primero, qué vimos en segundo lugar. Nosotros no tenemos esa capacidad de autoconciencia, ¿cierto? Simplemente, si nos preguntan, decimos cosas como las que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Motos y rayo. ¿Por cuánto tiempo más? Por ejemplo, ¿qué elementos volvemos a ver una y otra vez? Todos esos son métricas de esta técnica de eye tracking, literalmente seguimiento ocular o seguimiento visual, que es de las más aplicadas en el neuromarketing. Otro punto importante es, ¿será que tiene alguna importancia el orden en el que las personas ven los elementos? Podemos de esta manera mejorar el diseño de nuestros estímulos de marketing. Podemos identificar que en ese patrón visual hay elementos que queríamos que se comunicaran, pero las personas sencillamente no los vieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué opinan de este hallazgo? Se ven 8 elementos en promedio, ¿cierto? Las personas ven 8 elementos en los primeros 2 segundos. Y uno dice, bueno, no pensé que pudiera haber tantas cosas, pero en los 2 primeros segundos nuestro sistema visual genera un recorrido muy rápido, solo que no nos damos cuenta lo que vamos a tener en
en las métricas es un conjunto de, las vamos a llamar fijaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es una fijación? Es cuando los ojos se centran en un punto específico con la llamada visión focal durante al menos 200 milisegundos, ¿de acuerdo? Eso para nosotros va a ser una fijación, entonces vamos teniendo en cuenta estos conceptos para nuestro taller del viernes, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de fijaciones, eso quiere decir que consiste en aquellos puntos del estímulo, por ejemplo, aquí, esos puntos del estímulo en los que la visión focal se detuvo, literalmente quedó fija por al menos 200 milisegundos, ¿ok? ¿Cómo creen que se llama? Este es bastante fácil, ¿no? Este output, este resultado que estamos viendo aquí. Bueno, este lo hemos visto hasta en transmisiones deportivas, ¿no? Un mapa de calor, ¿cierto? Un heat map. Este es de los resultados pues, más útiles que nos arroja el eye tracking para determinar, como vemos aquí, los puntos o zonas calientes de visualización, que se va a complementar con otros outputs, ¿no? Otras salidas que nos brinda el software una vez se han procesado las capturas de visualización de nuestra muestra de consumidores. Ahora, esos patrones que ustedes mencionan allí, Héctor, Julio, las personas describen una Z. Bueno, se habla mucho de patrones visuales, ¿no? Va a depender mucho del tipo de estímulo, si es un estímulo fijo, como este que estamos viendo, si es un video, depende del nivel de involucramiento del consumidor con el contenido, ¿ok? Y es un poco diferente la visualización en Instagram a la que tenemos en TikTok, por ejemplo, por la naturaleza misma del estímulo, por la forma en la que aparecen, ¿no? Y el tamaño incluso en la pantalla. Así que hay que tener todo eso en cuenta. Aquí entonces, supongo que ya observaron. ¿Listo? ¿Observaron? Ya pasaron los 2 segundos de observación, creo yo. Nuevamente, ¿qué creen haber visto en los primeros 2 segundos? Uno empieza a tener cierta autoconciencia, ¿ok? Cuando empieza a estudiar este tipo de estímulos de marketing con estas herramientas. Entonces, sin duda, y ese es un hallazgo muy relevante cuando tenemos rostros humanos, sea como sea, de niños, de ancianos, no solo rostros atractivos o de modelos, por nuestra naturaleza social y nuestra naturaleza humana, tendemos a explorar mucho, ¿no? Las expresiones humanas faciales, ¿no? A ver, entonces este ya es un poco más aplicado, este ejemplo, ¿no? ¿Qué creen que vieron? ¿Y en qué orden? Entonces, uno podría decir, no sé, tal vez lo primero que vi fue el bebé, luego pasé a leer aquí un poco, y si acaso pues vi aquí como esta pila de pañales, ¿ok? Algo como bebé titular pañales, bebé primero, o sea, algo así. ¿Alguien se fijó en el logotipo, por ejemplo? Esta sería la marca, ¿no? Marca Baby. Ahora, pregunta. ¿Podríamos mejorar la percepción, por ejemplo, de este copy que estamos viendo aquí? ¿Qué cambio podríamos hacer en el diseño para que la percepción fuera mejor de alguna manera? Que esto se pudiera ver con mayor tiempo de exposición, mayor número de fijaciones y por mayor tiempo. Pues me dieron la palabra. Yo pienso que las letras, el tamaño de la letra es muy pequeño. Ajá. Comparado con lo que está arriba, pues esto opaca la información pues, que quieren dar sobre la marca.
De acuerdo, en principio parece demasiado texto, ¿no? Tendríamos que pensar entonces que las personas que están expuestas tienen un alto involucramiento, es decir, como que están dispuestas a aprender más sobre características del producto, tal vez seguro que están en camino a o tienen un bebé, o sea, un involucramiento alto. De lo contrario va a ser muy difícil, pero observemos que pequeños cambios en el diseño pueden generar una mejor percepción. Esta es la percepción actual, ¿listo? Lo que habíamos dicho, rostro humano captura una gran parte de la percepción, ¿ok? Pero si cambiamos un poco, ¿qué creen que pasó? ¿Cuál fue el cambio y mejoró o no? La visualización de la información que para nosotros como marca era más importante que la gente recorriera visualmente. Luisa. Luisa. Y pues mejoró porque, digamos, se creó de alguna u otra forma como una ruta. Pues al cambiar el sentido del que está el bebé, llama la atención a que está creando una ruta para que puedan leer el texto. Correcto. Entonces, fíjense que pequeños cambios en el diseño y apelando realmente a un principio sociológico, digamos, ¿cierto? Primero como primates, ¿no? Y segundo como seres humanos, los estudios demuestran que si una persona está mirando a cierto punto y más personas se unen a ese punto focal, cuando uno llega y los ve mirando, uno inmediatamente mira a ver qué es lo que la gente está mirando. Eso tal vez lo hemos visto también en documentales, ¿no? Tipo juegos mentales, etcétera, en Nat Geo, por ejemplo. Así que, bueno, el asunto es que podemos mejorar nuestros diseños, no solo publicitarios, sino también de redes sociales, de empaques, ¿cierto? E incluso estímulos audiovisuales a partir de las técnicas de neuromarketing. Aquí está un poco la definición que ya habíamos mencionado, la combinación en un campo aplicado entre el conocimiento de neurociencias y campos afines como la psicología, fíjense en parte incluso hasta sociología, antropología y las comunicaciones de marketing particularmente. Aquí tenemos las principales técnicas de las cuales vamos a ver ejemplos y vamos a hacer el taller el viernes con la aplicación del seguimiento ocular o eye tracking y el face coding o la codificación facial o microexpresiones faciales, ¿de acuerdo? Básicamente esas dos, eye tracking y face coding, en esas nos vamos a centrar. A manera de fundamentación, un poco para el taller también, vamos a tener que los indicadores básicos incluyen la atención, que es un poco de lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué tanto se observó, durante cuánto tiempo, en qué orden? ¿Cuáles fueron los puntos de mayor exploración, de mayor número de fijaciones? ¿Cuáles fueron los puntos a las áreas de mayor número de revisitas? Revisitas es que yo vi otra cosa y volví a ver eso mismo 1, 2 o 3, 4 veces durante el tiempo de exposición. La emoción, para eso tenemos el face coding, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Y lo complementamos de todas formas con protocolos, sobre todo cualitativos, al final del proceso de medición. Sobre todo conciencia de marca, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan la marca de los pañales? Entonces, algunas personas dirán, oye, no, me acuerdo que había un bebé, como mucho texto y ya. Y otros dirán, sí, pañales baby o pañales pequeñín o lo que sea. Atención, emoción y conciencia de marca. Entonces, tengámoslo en cuenta para el taller del viernes, ¿ok? ¿Cuál va a ser más importante para nosotros en nuestro taller? Ya al final les voy a dar unas indicaciones de, ojalá, algo que lleven preparado para el viernes hacer las pruebas. ¿Listo? Veamos esto rápidamente. Resonancia magnética. Digamos que aplicaciones en neuromarketing como tal es difícil porque, como ustedes ven, se requiere no solo el equipo, sino, digamos, personal muy capacitado para medir
perdón, para medir e interpretar, ¿no?, las imágenes de resonancia magnética. Esto es más como investigación puramente académica, no tan aplicada a marcas. El electroencefalograma, digamos que también está aún hoy en desarrollo, lo que es la captura de la actividad eléctrica neuronal y su correlación con los estímulos que la persona está percibiendo en ese momento. Es decir, no es fácil interpretar esas ondas de actividad eléctrica cerebral, qué significan realmente, ¿no?, frente a lo que la persona está viendo, está escuchando en un momento específico. Así que este también, digamos que aún está todavía en una fase muy preliminar, aún después de 15 o 20 años de aplicación en neuromarketing, con este tipo de dispositivos que vemos aquí, que por ejemplo este se llama Mind, pero con Y, ¿cierto? Respuesta galvánica de la piel, que es este dispositivo que no es nada nuevo, y lo que mide es el nivel de conductividad eléctrica de la piel, que es un muy buen indicador de actividad emocional, de activación emocional. ¿Ok? Este muy pronto, creo, según tengo entendido, también lo podremos tener en nuestro laboratorio de UR-STEAM, en el NeuroLab. Así que pronto tal vez vamos a contar con este equipo adicional. Y entonces, con el que sí contamos, como les decía, es el eye tracking y el face coding. Entonces, aquí tenemos una, digamos, descripción un poco más gráfica, ¿cierto? Tal vez ustedes estén familiarizados con la técnica, el dispositivo, más conocido como ya. Listo. Creo que era porque estaba el chat ahí. Ya lo cerré, Harry. ¿Me confirma si ya se desapareció el cuadrito gris? Sí, sí, ya se desapareció. Listo, vale. Entonces, una descripción un poco más gráfica vemos aquí sobre cómo funciona, ¿listo? Entonces, las, entre comillas, gafas tienen dos emisores de rayos infrarrojos aquí en la parte de abajo que apuntan, como estamos viendo aquí, hacia, hacia los ojos, ¿no? Y tenemos entonces estas dos áreas, ¿ok? De brillo ocular, una mucho más grande y esta mucho más pequeñita, ¿listo? Entonces lo que hace el software es en tiempo real y tomando una medición de 60 registros por segundo, la ubicación relativa de estas dos manchas oculares, ¿listo? Un poco lo que vemos aquí. Entonces, teniendo en cuenta esa distancia relativa, el software interpreta hacia dónde se está desplazando la visión focal del participante con una precisión bastante elevada. Sobre todo en los últimos 10 años ha habido grandes avances, digamos, en la miniaturización de los componentes, en el peso, en fin, en la practicidad y finalmente en la capacidad de que esto sea móvil, es decir, la persona puede caminar por un pasillo comercial o una tienda, lleva las gafas puestas y se va registrando no solo el recorrido visual, sino también aquí, esto que vemos aquí es una cámara de alta definición, este puntico negro en toda la mitad, que va registrando en video la experiencia tal como la está viviendo el usuario, pero es un video normal, ¿de acuerdo? Como cualquier cámara de celular, solo que la tenemos aquí, para ir viendo la superposición entre las fijaciones, ¿ok? Y lo que estaba viendo ya con video la persona. Si uno lo quiere repasar completo, lo puede hacer. Toda la experiencia, por ejemplo, de compra en una tienda y a dónde estaba mirando la persona exactamente en las góndolas. Bien, esto un poco para que ustedes tengan la referencia de cómo
funciona. ¿Listo? El eye tracking. Ahora, más importante para nosotros, pues van a ser los resultados. Entonces, ojo con porque ustedes van a decir, no, pero ¿qué es ese desorden? No se entiende nada. Es para entender, ¿no? Es con fines pedagógicos. Este es un scan path de todos los participantes superpuestos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esta línea amarilla es un participante, una persona. Y el número indica qué número de fijación es. Por ejemplo, tomemos esta que se desvía un poco aquí. Esta es la fijación 3. Esta es la fijación 4. O sea, primero vio aquí, luego vio aquí y terminó en la fijación número 5 aquí. Bueno, espero que se alcance a ver allá en las casas, en sus pantallas. Eso es lo que quiere decir, ¿listo? Fíjense que cuando empezamos a tener 10, 15 participantes, empezamos a ver como un patrón común, ¿de acuerdo? Una buena pregunta es, ¿cuántas personas necesitamos para sacar conclusiones confiables con eye tracking? ¿Necesitamos 10? ¿Necesitamos 25? ¿100? ¿300? Los estudios desde hace bastantes años indican que con 25 personas podemos tener resultados bastante confiables, ¿de acuerdo? Claro, uno puede hacer más si quiere estar más seguro, pero 25, 30, 50, 80 no aportan mucha más información que las 25 que les estoy mencionando. Así que es un tamaño de muestra, digamos, muy manejable para empezar a tener muy buenas conclusiones. Ese tamaño es más o menos el que estamos viendo aquí, unas 25 personas, y fíjense que los patrones visuales se empiezan como a superponer bastante, ¿no? Hay uno que otro, como este, que se nos sale del patrón, pero los patrones empiezan a ser muy similares. Si se fijaron, esta es una pieza de publicidad, ¿cierto? Claro, impresa. ¿Y qué llama la atención aquí? Entonces, por ejemplo, esta zona, esta área de interés no fue explorada. ¿Listo? Nadie vio el eslogan, este copy aquí, nadie vio la imagen del envase, del frasco, pues, del perfume, y 2 personas únicamente vieron el nombre de la marca. Muchas sí vieron parte del rostro y parte de la flor, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si le agregamos color a nuestro aviso? Bueno, ¿cambia mucho la situación? Parece que no mucho, ¿cierto? Parece que es como similar. A blanco y negro, a color. Entonces, fíjense que el color tal vez no influye mucho, en tanto sí influye la composición y el diseño mismo, ¿no? O sea, ¿qué aparece? Rostros, flor, marca. Y la gente sigue sin explorar esto. Si esto resulta muy importante, el neuromarketing y el eye tracking específicamente nos está diciendo que no hay exploración visual de esta área de interés. Otro ejemplo de lo que veíamos como con el bebé, un pequeño cambio en el diseño, apelando a ese principio social, ¿no? Fíjense la diferencia entre el contacto visual directo y el ojo mirando hacia la marca. ¿Listo? Mucho mayor recorrido cuando el ojo del rostro apunta hacia la marca. ¿Listo? Este es un tipo de resultado que es el scan path, pero dinámico, ¿cierto? Es decir, todo el recorrido visual de un usuario. Este es un experimento que hicimos hace unos meses. Lo que ustedes están viendo son posts experimentales, es decir, los diseñamos nosotros para que pareciera el perfil de Adidas aquí en Colombia. Lo hicimos lo más cercano posible al perfil real de Adidas y probamos entre hombres y mujeres cómo exploraban visualmente los posts en Instagram, comparando
modelos, digamos, fitness, y personas, digamos, un poco más normales, como cualquiera de nosotros. Y encontramos hallazgos interesantes. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor tiempo de visualización de los 5 posts completos, y los hombres más o menos en el tercer post ya veían que pues, no había información adicional y abandonaban o terminaban la visualización muy rápido. Esto se correlaciona con información con la que contamos, que indica que efectivamente las mujeres, particularmente adultos o adultas jóvenes, es decir, entre 18 a 30 años, utilizan mucho más Instagram que los hombres a diario. Hasta un 50% más de tiempo de uso de Instagram en el día a día, y vimos que hay una mayor visualización de detalles, ¿no? Y de aspectos muy específicos de los posts, que incluyen tanto, digamos, elementos corporales como los productos mismos, ¿no? El top, los tenis, pantalonetas, leggings o como los llamemos. Así que nuevamente volvemos a que un tipo estándar de visualización pues es difícil plantearlo, ¿no? Va a depender del segmento, del medio. Lo que les decía, Instagram es diferente a TikTok, y el relacionamiento con la marca. Así que mi sugerencia es hacer, digamos, un estudio muy aplicado a nuestra marca y a nuestros competidores. Algo así como aplicar lo que encontramos en Adidas a una marca pues como muy emergente o de nicho, no va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? O si es un perfil de una influencer, el que estamos viendo y no el de la marca como tal, pues eso también requiere hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Aquí un poco para que veamos otras salidas. Este de la derecha es el Focus Map, que es algo así como el negativo del Heat Map, ¿cierto? Fácil de interpretar, en donde está mucho más claro es hacia donde la gente recorrió más visualmente. Donde está oscuro, pues la gente no tuvo visualización. Es como para estar seguros de lo que nos arroja el heat map. Entonces este es el focus map, ¿de acuerdo? Bueno, este era como el perfil experimental para el caso de los hombres. Y ahí es donde encontrábamos esas diferencias. Ahora, microexpresiones faciales, pues digamos, bueno, esta como infografía de una serie ya que tiene varios años, pero que en su momento a mí me pareció buenísima, que era, bueno, así se llamó, Lie to Me, no me acuerdo cómo le pusieron aquí. No sé si alguno la recuerda, pero digamos que él era un experto en identificar personas mentirosas con expresiones faciales, ¿no? O sea que él como que tenía esa intuición en la serie, claro, pues bastante de ficción, pero bueno, aquí estas son las microexpresiones para que las tengamos como a manera de información de las 7 principales emociones que identifican los software. Por ejemplo, el que tenemos, que es el face coding. ¿Aló? Amor, no alcanzo a llegar tampoco. Stars in my
Bien, entonces yo creo que viendo esto se entendió un poco, ¿no? La línea gris es emoción neutra, ¿cierto? Y la línea verde es felicidad, ¿no? O alegría. Y vemos cómo a medida que la persona va visualizando el estímulo, en este caso un spot, un comercial, pues vamos viendo en tiempo real qué tanta activación emocional y de qué tipo se está presentando. Claramente nos llama la atención, si estaban atentos, cuando la mamá y el niño ya como que se encuentran y se da como esa interacción ya propiamente aquí en el hogar, aumenta mucho más la alegría, ¿cierto? Sobre todo aquí, ¿no? Por supuesto, depende del segmento, insisto. Si es una mamá, sin duda que esa conexión mamá-hijo es una de las más explotadas, además, en términos de la historia de la publicidad y la comunicación de marketing. Valores familiares, ¿cierto? Una musicalización, ¿no? Que apela a algo muy emocional. Y al final tenemos entonces el cierre con la marca, ¿no? Entonces es un marketing más emocional, ¿de acuerdo? Que busca transmitir es más valor de marca, recordación de marca, o marketing centrado en valores, ¿no? Entonces Home Center, pues, son productos para vivir en familia, ¿no? Haz de tu casa tu lugar en el mundo. Entonces, este es un poco el output, ¿cierto? Que nos brinda el Face Reader 7.1, digamos que ya es el software que nos va a permitir tener este tipo de salidas. Y lo mismo podemos al final tener un análisis completo de una muestra de consumidores, ¿cierto? De usuarios. Entonces, esta va a ser parte del taller del viernes, ¿listo? Para ir finalizando esta primera parte del webinar, a ver rápidamente, ¿qué podríamos anticipar, ¿no? Sin hacer el eye tracking, ¿qué podríamos decir de este anuncio? ¿Qué creen ustedes que la gente va a ver? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Será que funciona? A ver rápidamente, ¿alguien que se anime? Creo que están escribiendo. A ver. Laura Herrera. Claro, tatuaje. Claro, ok. Muestra fuerza, ¿cierto? O sea, el tema emocional. No siempre va a ser algo como tierno, alegre. Depende de lo que yo quiera transmitir. Listo, ok. Eslogan. ¿Cierto? Listo, muy bien. Entonces veamos, claro, resultados, ¿no? Aquí la composición es muy simple, un rostro humano sobre un fondo negro, eslogan y el logo blanco sobre negro, no puede haber mayor contraste. Siguiente ejemplo, a ver, ¿qué opinan? Aquí una composición más compleja, ¿no? O sea, hay más cosas. Es mucho más simbólico lo que quieren transmitirnos. Como que, ok, sí, audífonos, ok, entonces yo tengo que procesar un poco más, ¿no? Y aparte de todo, pues miren en dónde está la marca. Y aparte, súmale, aquí está el copy. Sigue a tus oídos, ¿no? Literal. Ok, o sea, tiene un componente mucho más cognitivo, ¿cierto? O sea, yo tengo que procesar. Sí, oídos, mariposas se posan sobre las flores que son audífonos. Ok, Sony. ¿Qué creen que va a pasar con este tipo de aviso? ¿Funciona? ¿No funciona? Pues primera respuesta o primer punto a considerar, depende del objetivo de comunicación que yo tenga, ¿no? No vi ni la marca ni el copy, bastante probable, de acuerdo con Héctor. Miremos los resultados del heatmap. El punto focal pues va a ser este, ¿no? Donde las orejas mariposas se posan sobre esta flor. Pues poco de marca, poco de eslogan, listo. Ahora, miremos los indicadores que les mencionaba, ¿no? Algo importante es que no solo tenemos esas salidas como gráficas,
del heat map, el focus map, el scan path, sino que también tenemos salidas estadísticas, ¿listo? Entonces, miren, para concluir, ¿qué podemos decir? Miren, atención, o sea, tiempo de visualización interesante, tanto el de Nike como el de Sony, tuvieron el mismo nivel de atención, o sea, la gente interactuó visualmente con los dos por igual. ¿En dónde está la diferencia? No en que hayan visto más uno o el otro, sino en que hubo mucha más recordación para el caso de Nike, seguramente por lo simple y la fuerza emocional, ¿no? Esa fortaleza que transmitía esto. Si ese es el objetivo de la marca con ese aviso, pues ok, buen nivel de atención, muy buen nivel de recordación y alto nivel de impacto emocional, mucho más que el de Sony. Ok, entonces esto es para que veamos que no solamente es tiempo de visualización total, sino qué pasa al final con la recordación y cómo estuvo el impacto emocional. ¿Se acuerdan? Uno de los indicadores básicos del neuromarketing. Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí. Por último, para el viernes sería bueno que dependiendo en dónde están trabajando, en sus empresas, emprendimientos, funciones de marketing o gerenciales, pues lleven, digamos, a la mano, si se quiere, o sea, como de fácil acceso, un estímulo gráfico, ¿sí? Como estos que estamos viendo, y uno audiovisual, puede ser algo así como el de Home Center, ¿ok? Puede ser un empaque, algo que les llame la atención, poder hacer algún tipo de prueba el viernes en el taller. Vale, por ahora eso es todo y damos paso al profe Julián Páez con Data Marketing. Mil gracias y los espero el viernes. Gracias, profe. Bueno, profe Oscar, muchísimas gracias por la presentación. Qué bueno verlo y también qué bueno ver al profesor Juan Carlos. Hola a todos, de pronto los que llegaron un poquito tarde, yo soy Julián Páez y pues estaré complementando este webinar del día de hoy con el tema de Data Marketing. Y quisiera inicialmente como arrancar con ustedes diciéndoles algo muy obvio, pero que sin duda alguna para nosotros a veces se pasa por alto. Y es que cuando estamos hablando de data, estamos hablando de muchísimas cosas. Y por ejemplo, en esta sala de Zoom, ahorita que estaba viendo la presentación de Oscar y ahorita que estaba pensando cómo arrancar, yo decía como que fue, pucha, ¿qué data estaremos nosotros recibiendo por parte de los estudiantes y ni siquiera los estamos viendo? Entonces yo decía, pues sí, sé, hay unas pantallas en negro, ¿cierto? Hay unos nombres, hay algunos que tienen unas fotos, hay algunas personas que puedo más o menos imaginarme cómo son, pero al no poder verlos a ustedes, pues estoy limitando esa posibilidad de acceder a la data. Porque la data no es solamente técnica y cuando hablamos de data marketing no estamos hablando solamente de números, que creo que es uno de los grandes errores y uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces al interpretar el enfoque de datos, sino que la data va mucho más allá. Y la data se da en cualquier elemento donde podamos nosotros encontrar alguna, digamos, una fuente de información y esas fuentes de información, pues obviamente a través de los canales digitales se han ampliado, se han mejorado. Entonces, ¿esto es para qué? Para decirles que muchas veces lo que es 100% digital no es 100% o no entrega 100% datos. Por ejemplo, esta charla de Zoom es 100% digital, pero para mí no entrega 100% información. ¿Por qué? Porque no estoy viendo, por ejemplo, sus reacciones, no estoy viendo sus expresiones faciales, no estoy viendo lo que ustedes están sintiendo en este momento con lo que nosotros estamos diciendo. No sé cómo están procesando toda esta información que les doy. Me la estoy imaginando, ¿cierto? Que es completamente distinto. Entonces, quería arrancar con eso, porque obviamente es muy importante que ustedes sepan, no solamente la información en entornos, en canales digitales, se obtiene gracias a los procesos de digitalización de los contenidos, sino que también mucha de esa información viene y proviene de lo que hacen los usuarios, y eso está más relacionado con el user experience o con el customer experience. Entonces, les voy a compartir una presentación que también tengo aquí para ustedes. Espérame ya. Compartir contenido. Compartir screen. Y vamos a arrancar. Ok. Listo, ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. Ok, ahí estoy. Y voy a poner ahí, perdón que me salí. Listo acá. Ok. Entonces,
Esta presentación habla pues va a estar relacionada directamente con lo que nosotros llamamos como marketing interconectado, y es porque finalmente un procesamiento de data, un ejercicio de data marketing, pues inicialmente arranca en todo lo que serían los ejercicios de relacionamiento, todo lo que nosotros llamaríamos estructuras reticulares o procesamientos reticulares de la información, y por ahí quiero arrancar con esta imagen. Y es que quiero compartirles esta imagen, ¿cierto? De hecho voy a eliminar acá un poquito, la voy a actualizar para que ustedes puedan darme un poquito de su feedback, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, o qué se les asemeja? Pueden igual responder al chat como lo estaba haciendo el profe Oscar ahora. ¿A qué se les parece esta imagen que estamos viendo aquí? ¿Qué encuentran ustedes? Esperen, yo voy a poner aquí el espacio del chat, perdón. Perdón, lo que pasa es que estoy aquí en una tablet, entonces tengo que montar acá. Listo. Entonces, normalmente aquí estamos viendo un sistema reticular y ese es el primer ejercicio, el primer lugar desde donde se procesa la información o se procesan los datos. Y es que quiero que, pues, ser muy claro con eso, y es que la data que nosotros recopilamos en Internet y todos los ejercicios de data marketing no están relacionados exclusivamente con los datos que nosotros sistematizamos a través de un formulario, a través de una encuesta, a través de un sistema de recopilación de datos automatizado, a través de los cookies, del caché, de todo lo que tenga su sistema o su dispositivo, sino que la data también se puede recopilar de manera técnica. Y hoy vamos a ver que existen dos grandes modelos para recopilación de data. Un modelo centrado en los devices o en los dispositivos, y un modelo centrado en el usuario. Entonces nosotros obviamente vamos a poder ver, por ejemplo, aquí la constitución de una red, ¿cierto? Todo lo que sería el ejercicio de constitución de una red, y vamos a hacer algo similar para el taller del próximo, pues el próximo taller vamos a tener también un ejercicio de constitución de redes para que ustedes puedan también tener un poco del ejercicio. Y arranco con esto porque estamos hablando de conectividad. Y es que en Internet, inicialmente, nosotros siempre tenemos que hablar de conectividad para poder hacer un ejercicio de data marketing o un ejercicio basado en datos. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos un cambio muy, muy sustancial, y es que la mayor parte de los modelos de marketing que nosotros tenemos actualmente en los entornos o en las plataformas digitales son modelos o estrategias de marketing enfocadas más en la comunicación que en la información. Eso quiere decir que está más enfocado en la posibilidad de tener un feedback real entre los usuarios y las marcas, o entre los usuarios y las empresas, gracias a los canales y a las plataformas digitales que existen. Ahí entonces es importante mencionar que tenemos obviamente una posibilidad de generar espacios de discusión y de interacción a través de plataformas, a través de las estrategias, a través de los contenidos, a través de la experiencia del usuario, y todo ese ejercicio de interconexión a través de los feedback y de la comunicación directa nos permiten a nosotros entonces que esas estrategias sean mucho más cercanas para los usuarios que las estrategias tradicionales. Y es que cuando hablamos de ese outbound marketing o de ese marketing tradicional, pues estamos hablando sobre todo de estrategias más de corte informativo, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, todo lo que sería en ese outbound marketing o en ese marketing tradicional. No sé, piensen ustedes, por ejemplo, las estrategias de print o todas las estrategias impresas, por ejemplo, un pasacalles, una valla que está puesta en una autopista. Esa valla puesta en la autopista es 100% informativa, no tenemos la posibilidad de hacer un real feedback con la marca, con la empresa y con el contenido que se expresa directamente en esa valla, mientras que si eso lo llevamos directamente, por ejemplo, a Instagram como portal o como cadena de transmisión de la información, tenemos una posibilidad de generar un feedback real. Entonces aquí tenemos pues una evolución técnica que sobre todo se da es gracias a la posibilidad de tener un feedback real. Y ese feedback real, pues obviamente a nosotros nos hace hablar de que existen dos grandes enfoques. Un enfoque que está centrado en la persona, es decir, el feedback que me permite tener la persona o el usuario está 100% relacionado con todo lo que son sus comentarios, sus opiniones, sus reacciones, todo lo que son esas huellas o esos trazos digitales que deja el usuario a mi campaña y a mi ejercicio de conectividad. Y por otra parte, de todo lo que serían los datos de parte automatizada o los datos tipo omnicanal. Entonces, tenemos dos grandes pilares o dos grandes estrategias que se complementan con un tercer gran enfoque de tratamiento de toda la información, y es que el primer pilar para poder trabajar temas de marketing digital enfocado en data se centra en el Human Centric Marketing, o lo que nosotros conocemos como HCM. Y ese Human Centric Marketing es porque nosotros vamos a ver a los usuarios, a las personas que hacen parte o que reciben todos esos contenidos, no solamente como clientes, sino como usuarios de plataformas. Y esos usuarios en plataformas pues tienen múltiples interacciones, tienen múltiples intercambios, múltiples ejercicios de conectividad y de interactividad en las plataformas. Entonces, a partir de ello, los usuarios empiezan a tener muchísima más información, recopilar muchísimo más comentarios, la posibilidad de intercambiar entre usuarios, porque normalmente tenemos cuatro grandes modelos de relacionamiento.
relacionamiento digital a través de las máquinas, relacionamiento que tienen las personas con las máquinas, porque también existe la posibilidad que nosotros tenemos de comunicarnos directamente con esas máquinas o esos algoritmos. Tenemos relacionamientos que se dan entre las máquinas y nosotros, cuando normalmente nosotros tenemos la posibilidad de interactuar o intercambiar con la información que nos permite y nos presenta el dispositivo. Y finalmente otro que está relacionado con la comunicación más de corte telemático, que sería esa comunicación o esos intercambios que se dan directamente entre los dispositivos. Entonces, el marketing que está centrado en los humanos, el Human Centric Marketing, nos permite a nosotros enfocar o tener un enfoque del data marketing que está centrado en el usuario, lo que nosotros llamaríamos un User Centric, y ese User Centric nos permite entonces a nosotros recopilar muchísima data de los usuarios. ¿Qué significa data de los usuarios? Que cuando ustedes están, por ejemplo, en sus dispositivos electrónicos, cuando ustedes están, y de hecho voy a entrar aquí para mostrarles un poco, aquí. Voy a seleccionar acá, voy a seleccionar acá mi cuenta de Gmail, a ver si lo puedo hacer acá de una vez. Porque normalmente nosotros tenemos una serie de información que le estamos entregando a los dispositivos y que los dispositivos difícilmente conocen de nosotros, o que muchas veces nosotros no estamos haciendo una comprensión completa y global. Y es que cada que nosotros recibimos, por ejemplo, un correo electrónico, cada que nosotros estamos haciendo una transacción en línea, cada que nosotros estamos haciendo cualquier tipo de interacción que tenemos directamente en estos dispositivos, toda esta información que nosotros dejamos, es decir, nuestros comentarios, nuestros correos electrónicos, toda la información que nosotros transmitimos y enviamos a través de Internet, toda esta información es sistematizada por estos grandes conglomerados. En este caso, sistematizado, por ejemplo, por Google y por todo su gran conglomerado. ¿Cuál sería ese conglomerado de Google? Les quiero mostrar un poquito aquí para que ustedes lo vean, cómo se comparte la información que nosotros producimos. Estaríamos aquí hablando de todo lo que significa Alphabet. Alphabet es esa gran corporación de Google en donde nosotros tenemos todo lo que serían los procesamientos o todo el ejercicio de Google o todo el hubs de Google con todos sus últimos, digamos, productos, todo lo que es Search, YouTube, Gmail, el Advertising, el Android, pero adicional a eso tenemos todo lo que serían dispositivos también técnicos y de corte más de hardware. Eso es para que ustedes sepan que, por ejemplo, solo compartir un correo electrónico, solo saber a qué horas abrí este correo electrónico, solo saber si este correo electrónico lo mandé al spam, si este correo electrónico lo eliminé sin verlo, toda esa información que nosotros estamos generando es una información que se va a compartir directamente dentro de todo un conglomerado. Entonces, todo ese conglomerado va a compartir esa información y por eso es que ahí nosotros muchas veces y en muchas ocasiones vemos como, por ejemplo, hacemos una búsqueda de un comercial o no sé, queremos viajar a Turquía y buscamos en nuestro servicio de Google Viajes a Turquía toda esa información que nosotros dejamos en ese buscador, que en este caso es uno de los servicios. Todo ese buscador me va a llevar luego a sincronizar toda esa información que yo tuve, porque finalmente todos estamos capitalizados como un lead al interior de esa plataforma y me va a permitir llevar esa información a otros productos del mismo conglomerado, por ejemplo YouTube. Y entonces en YouTube ya me van a empezar a aparecer videos de blogueros que estuvieron en Turquía, videos en todo lo que serían los spots publicitarios sobre viajes a Turquía, y así va a tener una relación directa. Entonces esa relación directa es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, se da y sobre todo esos grandes conglomerados a través de algo que nosotros llamamos las 5 o los Big Five, perdón, yo lo voy a escribir aquí nuevamente, los Big Five en la industria tecnológica. Y son las 5 grandes compañías. Todo lo que nosotros finalmente hacemos en Internet está compartido por estos 5 grandes conglomerados que ustedes pueden ver aquí al interior. Tenemos un conglomerado central que es Google, que es, digamos, como la gran empresa que sistematiza y controla la mayor parte de nuestra data y de nuestra información. Ellos tienen específicamente una serie de productos alrededor. Entre ellos, por ejemplo, YouTube, el buscador de Google, el correo electrónico de Gmail, el sistema operativo Android, y tienen un montón de productos específicos al interior. Tenemos adicional a eso otros 4 que están alrededor. Facebook, que hoy en día ya se conoce como Meta, ya no lo llamamos Facebook, sino Meta, y que Meta sobre todo es el gran conglomerado de
que recopila la data especializada en términos de redes sociales. Entonces, en redes sociales tenemos a Facebook, tenemos a Instagram, tenemos a WhatsApp, tenemos Oculus. Pues Oculus, más que una red social, es todo el sistema de hardware específico para todo lo que es visualización de realidad virtual o realidad aumentada, y tenemos toda la recopilación. Por eso nosotros a veces nos parece raro que cuando estamos escribiendo un mensaje en WhatsApp, por ejemplo, con nuestros amigos o con grupos de amigos, esa data se comparta y luego yo reciba contenido publicitario en Instagram, en Facebook, que está relacionado con esa conversación que tuve, que incluso en muchas ocasiones no necesariamente tiene que ser una información escrita, sino que también podría ser una información de corte visual, vocal o visual, o también audiovisual. Y es que muchas veces sentimos que, por ejemplo, nuestros computadores o nuestros celulares nos están escuchando, y ese escucharnos es porque normalmente existe un intercambio. Adicional a eso, cuando ustedes aceptan usar una aplicación, aceptan acceder a múltiples servicios que existen al interior de cada uno de esos dispositivos. El otro gran conglomerado que recopila nuestra data es Amazon, que es un conglomerado sobre todo de corte comercial para todo lo que serían las tiendas en línea o las ventas en línea, y ellos también comercializan todo el producto o todos sus servicios semánticos al interior de múltiples productos y múltiples plataformas. Y finalmente tenemos como en la base de estos Big Five dos grandes industrias, Apple y Microsoft, que son las grandes industrias sobre todo de contenido o de hardware, es decir, de desarrollo de productos físicos o de todo lo que serían los devices para poder recopilar toda esa data. En Apple tenemos sistemas operativos como Siri, Shazam, bueno, todos los que ustedes conocen, y al interior de Microsoft conocemos pues obviamente todo lo que serían los servicios de Outlook, pero también tenemos incorporado LinkedIn, Skype y todos ellos. ¿Qué pasa? La mayor parte de esos conglomerados, entonces, como ya sabemos, comparten su información y podemos ver entonces un universo interconectado. Entonces, por eso era el título de esta presentación y por eso arrancábamos por acá. Porque normalmente para poder hacer ejercicios de data marketing tenemos que conocer inicialmente que existe un enfoque centrado en nosotros, es decir, en nosotros como usuarios y en todas las huellas, en todos los trazos digitales que dejamos como usuarios. Y segundo, otro enfoque que está centrado en la omnicanalidad. Y esa omnicanalidad está centrada en los dispositivos y en la manera en la que nosotros vamos a recibir toda esa información. Entonces, a partir de eso, se crean unas redes específicas al interior de cada uno de ellos que nos permite a nosotros luego hacer procesamiento de datos. Esto es para llevarlos a ustedes a pensar que el data marketing no son solamente digamos que los pequeños ejercicios que uno puede hacer sistematizando el número de likes, el número de seguidores que tiene una red social, o el número o el engagement rate, que sería, ¿cierto?, esa interacción real, sino que también es posible hacer otro tipo de recopilación de data, como por ejemplo esto, que sería un ejercicio de relacionamiento nodal entre diferentes sitios de Internet. Esto es algo que nosotros vamos a hacer y ya les contaré un poquito más adelante. Vamos a ir acá un poco, como para concretar esa idea que venía trabajando con ustedes. Inicialmente, el enfoque del Human-Centric Marketing, que nos permite darle nacimiento o seguimiento a todo lo que sería el User-Centric en términos de data marketing, está enfocado en ¿qué? En planificar siempre las estrategias de marketing, no para un consumidor, digámoslo específicamente, como se ha hecho en el marketing tradicional, sino que aquí estamos hablando sobre todo de audiencias, personas que tienen múltiples pantallas, pero personas que también hacen múltiples cosas en Internet. Entonces, múltiples cosas en Internet es que nosotros tenemos siempre historiales de navegación, tenemos siempre una serie de trazados digitales o de huellas digitales que se van dando y que nos van permitiendo a nosotros reconocer todo lo que tenemos al interior de la plataforma como historial de búsqueda, porque todo esto está muy relacionado con los aspectos semánticos y ahorita les voy a mostrar un poco cómo funciona. Entonces, ese enfoque nos reconoce que las personas no solo consumen información o no solo consumen productos, sino que también consultan, discuten, crean y complementan información. Entonces, todo lo que son nuestras discusiones en línea. De hecho, abrí esta página del tiempo. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes sepan que también, por ejemplo, aquí nosotros tenemos ejercicio de data. El ejercicio de data no es solamente saber cuántas personas leyeron esta información sobre Joe Biden y la muerte de uno de los líderes de Al-Qaeda, sino que nosotros aquí tenemos otro tipo de datos. ¿Qué tipo de datos tenemos? Tenemos, por ejemplo, bueno, digamos, inicialmente podríamos tener un enfoque centrado en los canales, es decir, un enfoque omnicanal en donde me digan cuántas personas leyeron esta información, cuántas personas, cuál fue el tiempo de permanencia que las personas tuvieron al interior de esta noticia, cuál fue el porcentaje de rebote, es decir, de personas que ingresaron pero luego salieron porque de pronto sintieron que no era la información que estaban buscando. Así sucesivamente podríamos dar muchísimos datos que están enfocados en el algoritmo, es decir, un enfoque centrado en el dispositivo, centrado en la plataforma, centrado en el canal.
pero también hay enfoques que están centrados en los usuarios. Ejemplo, todo este contenido que ustedes están viendo acá, es decir, toda esta información que estamos viendo directamente de la noticia, lo que escribieron los periodistas, también son datos. Entonces, todo este texto escrito por los periodistas también me genera mi información de data, que me permite a mí analizar, por ejemplo, cómo lo escribieron, cuáles fueron esos verbos más usados, cuáles fueron los temas en los que priorizaron la información los periodistas. Y esos son datos textuales que normalmente tenemos que analizar a través de otros sistemas operativos. Pero adicional a eso, tenemos también otro tipo de información. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos en gran medida un espacio donde los usuarios pueden también comentar las noticias, ¿cierto? Donde los usuarios pueden dejar sus comentarios, en donde pueden guardar las notas y en donde ellos, aquí por ejemplo, bueno, no hay comentarios en esta nota porque esta nota es muy reciente. Vamos a ir a una que está un poquito más viejita para que, a ver, entremos a esta, para que podamos ver. Pero normalmente aquí también podemos tener todo lo que son los comentarios de los usuarios. Ok, aquí tampoco hay. Ok, acá sí. Entonces aquí tenemos los comentarios de los usuarios. Estos comentarios de los usuarios también pueden ser analizables, es decir, podemos también recopilar toda esta data que tienen todos estos usuarios, así como todas esas métricas específicas. Por ejemplo, aquí los likes o los no me gustan que existen en el interior, y podemos analizar lo que dicen los usuarios también. Entonces, esto sería un enfoque que, o este, digamos, sería un ejemplo, este caso del tiempo, un ejemplo que nos permite mirar a nosotros data, por un lado, del sitio y por otro lado, de los usuarios. ¿Cómo podríamos ver data del sitio? Les voy a mostrar. Hay portales que son para ustedes libres, open source, que les permiten a ustedes tener información y análisis específica de los portales. Vamos a analizar, por ejemplo, el sitio del tiempo, simplemente para que ustedes vean lo que es para nosotros la información de corte device-centric, es decir, información más que nos genera la plataforma o que nos genera directamente el sistema de tráfico. Este SimilarWeb, por ejemplo, es un lugar en donde nosotros podemos explorar todo lo que sería la data enfocada en la plataforma. Y aquí nos permite a nosotros tener información básica del portal del tiempo. Esta es información, normalmente la data tiene siempre información de corte numérica, a no ser que sea información de relación tipo grafo, pero aquí podemos ver, por ejemplo, información del tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es su ranking global? ¿Cuál es el ranking en el país? La categoría en el ranking de Colombia en términos de periodismo o medios en general. Tenemos el total de visitas, tenemos el bounce rate o el porcentaje de rebote, es decir, usuarios que ingresan y salen muy rápido del sitio, el porcentaje de páginas que visitan los usuarios normalmente durante una consulta y el porcentaje o el promedio de duración. Esto es muy importante y esto es data de corte técnico, pero esta data de corte técnico me permite a mí ver, por ejemplo, cuánto tiempo se están quedando los usuarios en la plataforma, 2 minutos 25, y me permite ver la profundidad, es decir, el usuario normalmente si visita 2,01 páginas, quiere decir que hace esto, les voy a mostrar. Entra a la página del tiempo es una página, y entra a esta página, esta nota, esto serían 2 páginas, es decir, que lo que está haciendo normalmente el usuario del tiempo es visitando el home y visitando una página interna. Luego tenemos aquí, por ejemplo, información adicional sobre el sitio comparado con otros sitios similares. Tenemos aquí adicional a eso también todo el tema del traffic y el engagement en los últimos 3 meses para nosotros poder ver cómo ha estado el tráfico en marzo, abril y mayo en términos de visitas al sitio, así como la duración, digamos, en los últimos cambios. Y podemos tener también información de corte técnico. ¿Qué quiere decir técnico? El sitio del tiempo es un sitio que está alojado o ubicado en Colombia, ¿cierto? Estamos en Colombia, pero aquí podemos ver cuáles son los países o desde cuáles países se conectan esas direcciones URL o esas direcciones, esos ID, esas IP de cada uno de los computadores. El 74,90% es de Colombia, el 10,60% de Estados Unidos, 2,23% de México, 1,86% de España. Entonces podemos tener un overview final de cuáles son esos top countries que visitan el sitio el portal del tiempo para nosotros poder también sistematizar la información. Y eso lo hace a través de la localización geográfica que tiene el dispositivo, es decir, el computador o el celular. Tenemos también información de corte demográfico en cuanto a la distribución de género, hombres, mujeres que visitan el sitio o el contenido, en cuanto a las edades también, como ustedes lo pueden ver acá. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí edades específicas entre los 18 y los 24 es el 23, la mayor parte de personas que consultan el tiempo están entre los 25 y los 34. Y aquí los intereses de esas audiencias.
Entonces podemos ver los intereses de las audiencias en esas categorías. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son las categorías generales: gobierno, educación, medios en general. Ay, perdón que me voy a volver. Medios en general, y los topics o las palabras normalmente más importantes que utilizan los usuarios. Podemos compararlo con otros medios afines, podemos ver esos indicadores de medios similares para poder hacer un ejercicio de comparación, y también podemos ver métricas específicas de marketing. Entonces esto es muy importante, y miren que aquí estamos analizando solamente data que produce directamente el sistema operativo, data que produce solamente el software. Aquí podemos ver por dónde ingresan los usuarios de eltiempo.com. ¿Ingresan por dónde? Enfoque directo, es decir, el usuario que se sabe ya la página del Tiempo y la escribe directamente en su navegador, www.eltiempo.com.co. Puede ser por search, que sería el segundo porcentaje, es decir, personas que ingresan al buscador de Google y ponen Noticias Colombia, por ejemplo, encuentran la página del Tiempo e ingresan directamente. Puede ser por social, es decir, por personas que vienen gracias a las redes sociales. Casi el 11% del tráfico del Tiempo viene de redes sociales, entonces aquí podemos tener las personas que vienen a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, las otras redes. 0,90% vienen a través de mail, es decir, las campañas de emailing, personas que reciben sus mail personalizados o tienen sus flujos RSS suscritos y reciben el contenido. 0,01% viene por display. Display son estos, para los que de pronto no lo saben, son estos banners publicitarios. Por ejemplo, este de aquí de Conoce lo nuevo que tenemos, Tu hogar siempre con estilo. Esto es un banner tipo display, y el usuario, cuando ingresa ese banner tipo display, puede ingresar al sitio, pero eso equivale solo al 0,01% de los ingresos. Y finalmente por referrals, que sería todo lo que serían los ejercicios, digamos, de acceso, por ejemplo, a través de códigos QR o a través, digamos, de otros sistemas de hipertextualidad. Aquí las palabras claves, que esto es muy importante en temas de marketing digital y sobre todo en temas de data marketing, todo lo que serían los ejercicios de los keywords o los ejercicios especializados. O los... Ay, se me salió. Voy a escribir otra vez aquí el tiempo. O los ejercicios especializados que nosotros conocemos como ejercicios de semántica web. Estos ejercicios aquí de las palabras claves que utilizan los usuarios normalmente, ¿cierto? Para ingresar o para encontrar el sitio. El tiempo, Petro, Elecciones Colombia y otras páginas y otras palabras que están ahí. Y aquí normalmente la distribución de todo ese tráfico que podemos tener en el sitio, la distribución de los display advertising, de social media también, ¿cierto? Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, otros. Y las categorías de outgoing leads, es decir, hacia dónde van normalmente, porque existe una relación también que se da interna entre los usuarios. Esto simplemente es para mostrarles un ejercicio básico de cómo podemos recopilar data de manera técnica, lo que nosotros llamaríamos un enfoque centrado en el usuario, en la plataforma, en todo lo que serían los ejercicios de omnicanalidad. Pero resulta que los usuarios también tienen la posibilidad, o nosotros también tenemos la posibilidad, de recopilar información de los usuarios, lo que les decía ahorita. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí breve, cortico. Yo vengo acá simplemente a copiar esta nota, la voy a copiar y la voy a pegar en este otro software. Esto va a ser un software que también vamos a utilizar nosotros durante el taller. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es analizar ese corpus textual, es decir, vamos ahorita no a analizar los datos técnicos de la herramienta, no vamos a analizar esto que acabamos de ver acá porque esto es técnico, sino que vamos a analizar el enfoque centrado en el usuario. Es decir, qué escriben los periodistas, y también podríamos hacerlo con qué responden normalmente los usuarios. Entonces aquí tenemos esta herramienta que se llama Wayland Tools, que es una herramienta muy práctica para todo lo que serían los enfoques centrados en usuarios, ¿cierto? Centrados en Human Centric Marketing. Y aquí podemos ver, este es nuestro corpus, es decir, la noticia que fue escrita por el periodista. Aquí está todo el contenido escrito en ese portal, lo ven ustedes acá. Y aquí vamos a empezar a tener unos ejercicios de análisis. Vamos a tener, por ejemplo, aquí todo lo que sería un ejercicio de mapeo de workflow, es decir, de mapeo de la palabra, de las palabras claves, con el fin de identificar aquí cuáles serían esas palabras claves más importantes y relevantes, ¿cierto? Podríamos eliminar de este corpus esas palabras que no tienen tanto significado para nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que serían los conectores o todo lo que serían palabras técnicas, pero aquí ya podemos ver algunas cosas, ¿cierto? Noticias, por ejemplo, correo, Estados Unidos, usuario, Zawahiri, que sería esta persona Al Qaeda que murió después del ataque a Estados Unidos, bueno, temas, políticas.
Y podríamos tener múltiples maneras de analizar toda esta información. Hacer conteo de esas palabras, podríamos revisar cuáles son esos trends más importantes directamente en los usuarios. Podemos ver, como lo ven ustedes aquí en esta parte inferior en el resumen, podemos ver información específica del corpus en términos de textuales, cuál es su densidad en vocabulario, cuál es la posibilidad de leer o la lecturabilidad de ese sitio, cuáles son las palabras más frecuentes en ese corpus, y podríamos revisar también, por ejemplo, los contextos, si tenemos aquí en este escenario, contextos específicos de relacionamiento entre las palabras, podríamos revisar trends, y así como lo tenemos acá, tenemos múltiples posibilidades de visualización, como les estoy mostrando acá. Tenemos visualizaciones para el corpus, para los documentos, para todo lo que son esos ejercicios de análisis de data, pero entonces aquí es más de data del usuario, porque recuerden que estamos analizando el contenido noticioso escrito por el periodista. Podríamos analizar otras cosas, pero pues en ese caso estamos analizando contenido del periodista. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un ejercicio de geolocalización. Podemos analizar, gracias a la geolocalización, cuáles son los sitios en el mapa a nivel global que se están mencionando en esta nota, ¿cierto? En este caso yo diría que deberían aparecer, por ejemplo, Colombia, Bogotá, Medellín, Barranquilla, todo lo que serían estos textos que están acá. Me imagino yo también que la noticia habla de Afganistán, de Estados Unidos, debería visualizarse en ese mapa cuando se termine de cargar, ¿cierto? Estamos aquí como cargando toda esa información de corte geográfico, por eso puede ser un poquito más demorado el procesamiento. Y miren que esto es muy importante porque muchas veces nosotros cuando hacemos un ejercicio de data marketing nos enfocamos solamente en la respuesta de los usuarios a través de acciones simples como un me gusta, el número de comentarios, el número de seguidores, pero también un ejercicio de data marketing es saber nosotros qué estamos presentando, nosotros qué estamos mostrándole a los usuarios, y podemos hacerlo analizando todos estos escenarios y todas estas plataformas. Voy a cambiar aquí en ese... No, perdón. Aquí en este, por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, acá vamos a ver este Google Lines, por ejemplo. Aquí en el Google Lines yo puedo ver desde el inicio de mi nota, es decir, desde el punto número 1 hasta el punto número 85, y yo puedo ver acá cuáles son las expresiones más frecuentes y más regulares en esa noticia que acaba de escribir el usuario, el periodista, en el caso del tiempo, pero que ustedes podrían aplicar, por ejemplo, para todo lo que son sus blogs empresariales. Cuando ustedes tienen un blog al interior de su empresa y que ustedes saben que están escribiendo para su empresa y su organización contenido, ustedes podrían venir a analizar para ver la manera en la que lo están haciendo, cuál es ese porcentaje en el que lo están moviendo, que lo están movilizando. Toda esa información estaría representada y visualizada acá. Esto lo podemos hacer también para los comentarios, solamente que bueno, aquí no tenemos comentarios, pero podríamos también hacer digamos, extraer la página, el URL de estos comentarios y ya analizar en este caso lo que dicen los usuarios o lo que están mostrando los usuarios específicamente en ese contexto. Entonces, voy a pasar aquí muy rápido para mostrarles. Profesor, ¿Qué pasa con el ejercicio? Sí, claro que una sí. pregunta, están preguntando qué es orgánico, María Camila Valencia. Ay, qué pena, Harry. Lo que pasa es que como no tengo el chat abierto, no lo vi. Qué vergüenza. Tranquilo. Con las personas. Ok, bueno, entonces cuando hablamos de orgánico y de pago, es que voy a referirme directamente. De hecho, voy a ingresar acá directamente a Google. Por ejemplo, vamos a poner acá, a ver si me da, zapatos. Exacto. Entonces, normalmente hablamos en digital marketing y en tema de datos muchísimo de los contenidos orgánicos y de los contenidos pagos. Un contenido pago es cuando normalmente yo tengo un anuncio publicitario. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en esta primera visual tenemos ads, aquí ya en este carrusel de productos, y eso quiere decir que estos productos que se presentan directamente aquí son pagos. Entonces, normalmente aquí lo que hacen las marcas, por ejemplo, lo que hace Fuego es pagar mucho más comparado con lo que hace Jeff, Dafiti, ¿cierto? Vélez, H&M, para ser el primero en este listado de publicaciones patrocinadas o pagas. Mientras que el contenido orgánico es, por ejemplo, ser el segundo en esta lista. Ustedes ven aquí que está dafiti.com.co. Dafiti en este caso, por ejemplo, no está pagando porque aquí no nos aparece un contenido patrocinado, sino que él tiene un buen ejercicio de data. ¿Qué quiere decir un buen ejercicio de data? Y eso es una cosa que de pronto me lleva a hablar de un tema que no está específicamente centrado en lo que estamos trabajando, pero tiene que ver con el ejercicio de la semántica o el marketing semántico. Y es utilizar esa palabra clave que usan los usuarios, por ejemplo aquí zapatos, que es la palabra clave que están usando nuestros usuarios, utilizar esa palabra clave en toda la estructura URL de mi sitio. Entonces, si ustedes ven aquí, pues aquí está en el snippet,
técnicamente tiene varios nombres, ¿cierto? El titular, acá dice zapatos de moda, compre zapatos en Dafiti, mejores marcas en zapatos, y obviamente eso se cruza, ese algoritmo se cruza con toda una estadística del sitio para poder mirar cuáles son esas cifras en cuanto a navegación, tiempos de permanencia, todo lo que les había mostrado aquí en esta, que es técnico. Todo eso se cruza junto con todo el ejercicio semántico que tengamos acá para hacer la presentación del resultado final al usuario. Entonces, cuando hablamos de orgánico, hablamos de todo el ejercicio de data marketing que se hace de manera autónoma al interior del sitio sin pagar, y cuando hablamos de pago, pues todo lo que serían contenidos patrocinados. Espero haber dado la respuesta. Entonces, quiero que sepan acá. Tenemos normalmente para los ejercicios de data que tener en cuenta siempre dos primeros pasos. Un primer paso, recopilar toda la información de Human Centric Marketing, es decir, la información que deja el usuario. Esa información que deja el usuario puede estar enfocada ¿en qué? En los comentarios, en los me gusta, en las reacciones, en todo lo que son las huellas o los trazos que dejan las personas en Internet. Y el segundo es recopilar toda la data técnica, es decir, data de los canales, por eso tenemos un paso relacionado a la omnicanalidad, y es normalmente todos esos ejercicios de datos que recopila información especializada de los tiempos de permanencia, de las conexiones, de las interacciones, de todo el ejercicio más de interconectividad. Y eso finalmente lo unimos con unos ejercicios más de corte metodológico cuando trabajamos en data marketing que están relacionados con el agilismo, y es cómo podemos trabajar nosotros estas evaluaciones sabiendo que los cambios son tan constantes y tan rápidos. Entonces, como tenemos un contexto tan rápido en donde los usuarios producen muchísimo contenido, de nosotros mismos producimos mucho contenido, normalmente utilizamos todo un enfoque de agilismo para poder trabajar eso. ¿Esto para qué? Para presentarles normalmente 6 tendencias o 6 lugares en donde podemos encontrar data. Podemos encontrar data en las plataformas y en los soportes. De hecho, pues sí, me voy a adelantar un poquito aquí para que lo veamos. Podemos encontrar data en todo lo que son las plataformas y los soportes. Todos los soportes, absolutamente todos los soportes, online, offline, soportes IoT, ¿cierto? De Internet of Things, todos los soportes nos generan a nosotros normalmente data. Podemos tener data gracias al mobile marketing, por ejemplo, datas relacionadas, ustedes han visto que nos llegan a nosotros mensajes de texto a nuestro celular de las marcas diciéndonos como que, hola Julián, ¿cómo estás? Sabemos que mañana es tu cumpleaños, tienes un 15% de descuento en tal tienda. Todos esos datos me generan un feedback. Yo puedo saber si el mensaje lo recibió, si el mensaje lo abrió, cuándo lo abrió, cuánto tiempo estuvo en permanencia. Todos esos son datos relacionados a plataforma y a los soportes, perdón. Y a las plataformas también. Podemos recopilar data automatizada ¿de dónde? De los websites, de los social media sites, hoy en día de todo el tema del metaverso, de las aplicaciones móviles, de las plataformas OTT, over the top, que son las plataformas tipo distribución de contenido streaming, como por ejemplo son Netflix, Disney Plus, ¿ok? Todas las que ustedes conocen para ver contenido, por ejemplo, en Internet. Podemos recopilar datos también ¿de dónde? De las estrategias digitales. Entonces, nosotros como estrategas de marketing, pues tenemos múltiples estrategias digitales donde podemos recopilar datos. Estrategias de social media marketing, todas las estrategias de redes sociales generan datos. Todo lo que nosotros podemos hacer directamente en los contenidos que presentamos, tipo posts, historias, carruseles, videos on stream, todo el material de social media marketing me recopila datos. Todo el tema de mobile marketing también. El marketing semántico, que es lo que la gente conoce como SEO y SEM, que es muy poco está relacionado con la pregunta que estaban haciendo ahora de orgánico y pago. Todo lo que sería la programática o publicidad programática, todo el lead generation y el marketing de automatización. Es decir, todo lo que son estrategias de nosotros pueden estar enfocadas a recopilar data. Y esas estrategias normalmente lo que buscan son conversiones reales. ¿Ok? Que todos estos datos de los usuarios me generen a mí un feedback real. Podemos también tener datos en todo lo que son los contenidos y los formatos. Entonces, podemos tener datos gracias a nuestras estrategias de branding, ¿ok? O de content marketing, de storytelling, story doing, story living, y es porque hoy en día las marcas quieren comunicar más allá de sus productos. Entonces, ustedes ven que Póker no vende solo cerveza, Póker vende felicidad y vende amigos. Entonces, vende la amistad siempre. Y entonces hay un día que es el día de los amigos Póker. Y hay estrategias de corte de contenido, de content marketing que se basan en el contenido para generar interacción y poder recopilar data de los usuarios. Todo eso en múltiples formatos. Formatos de video, formatos estáticos, formatos gráficos, formatos tipo podcast. Podemos recopilar data a través del User Experience, y esto está muy relacionado con lo que nos presentaba el profe Oscar ahorita,
y es que, por ejemplo, podemos recopilar data a través de los ejercicios de neuromarketing, de inteligencia artificial, de machine learning, aprendizaje automatizado, podemos recopilar data también a través del marketing sensorial. Entonces, imagínense toda la data que uno recopila gracias al neuromarketing y lo que nos presentaba el profe Oscar ahora, todos los ejercicios del A-Tracker, del Face Coding, de todos los ejercicios pues especializados para recopilar información de los usuarios. También a través de las experiencias de contenido enfocados en realidad virtual, en 3D marketing. Imaginen, por ejemplo, ustedes son una constructora y entonces ustedes ya no tienen el plano físico, ya, sino que tienen unas gafas de realidad aumentada, se las ponen a los usuarios y ponen a que el usuario recorra ese apartamento modelo, y cuando va recorriendo ese apartamento modelo, el usuario concentra su atención en algunos puntos o en algunos escenarios. Todo eso se da gracias a la realidad aumentada. Bueno, marketing de proximidad, que es lo que nosotros llamamos como geofencing beacons, que está relacionado más, por ejemplo, con todo lo que son las geolocalizaciones que tienen nuestros celulares. Por eso, cuando nosotros vamos a un centro comercial, recibimos directamente publicidad relacionada con ese lugar en donde estamos. Entonces, nos proponen los restaurantes que están en ese centro comercial, las marcas que están en ese centro comercial, porque están enfocados en la experiencia del usuario ligada a la georreferenciación. Luego también tenemos datos en todos los aspectos de ventas y conversiones, entonces en todo lo que son los marketplaces, los chatbots, los live chat, todas las estrategias pues, de social selling, y finalmente en los ejercicios de analítica digital. Entonces aquí sí ya son ejercicios especializados. Cuando uno trabaja específicamente de ejercicios de data marketing, pues tiene unos enfoques básicos hasta unos enfoques mucho más avanzados. Los más básicos serían las métricas, o sea, lo más simple es saber cuántos seguidores tiene una cuenta o cuántos likes recibió un post, eso es una métrica básica. Luego, cuando esas métricas las unimos, llegan lo que nosotros conocemos como indicadores, indicador de engagement, porcentaje de rebote, indicador de visualización, bueno, múltiples indicadores. Y de ahí vamos pasando en unos niveles un poco más avanzados, analíticas aumentadas, data content marketing, data driver marketing, hasta los modelos predictivos, que los modelos predictivos es cuando tomamos toda esa data que les he contado que se puede utilizar y la gestionamos para la toma de decisiones en temas de marketing. Eso sería un poquito como el escenario de interconexión, y de hecho esto que ustedes ven aquí es muy similar a los modelos técnicos que vemos acá. Es decir, todo el funcionamiento técnico de Internet pues finalmente se refleja también en las estrategias de marketing. Y ya para terminar, porque sé que ya van a ser las 7:30, es que para poder hacer todos los ejercicios de Data Driven Marketing necesitamos normalmente 5 pasos siempre. Un paso en donde vamos a hacer la identificación de la data, es decir, dónde está situada, dónde está ubicada, localizada, cuál es ese lugar o ese escenario donde la podemos recopilar, recordando siempre entonces que tenemos 2 posibilidades, un escenario enfocado en la persona y en los datos que deja la persona, y otro escenario enfocado en los datos que deja directamente el software o el relacionamiento entre las máquinas. Luego de esa identificación tenemos que pasar a un ejercicio de extracción de esa información. Entonces tenemos que recopilar todos esos datos, los tenemos que traer de manera automática utilizando ese software o usando métodos externos. Nosotros en el taller vamos a usar estos 2 que están acá. Hive, que es un software del Media Lab de Sciences Po en París para recopilación de datos de páginas web, y vamos a utilizar el Wayland Tools, que fue el que les mostré ahorita, para la recopilación también de la data. Luego de esa extracción, tenemos que hacer ejercicios de limpieza, en donde vamos a limpiar la data, porque la data normalmente viene en varios niveles, ¿cierto? Y viene, digamos, clasificada por estrellas y bien organizada. Entonces vamos a ver desde la data que no está estructurada hasta la data que está estructurada, vamos a ver esos ejercicios de limpieza, y finalmente vamos a pasar a los últimos 2 pasos importantes en un ejercicio de data marketing, que son el análisis. Entonces vamos a analizar esa data, es decir, esta visual, estos resultados que están aquí, vamos a ver cómo los podemos tomar para poder tomar decisiones. Estos resultados que ustedes están viendo aquí, que de pronto puede que no sean tan comprensibles en este momento, vamos también a sistematizarlos para poder tomar decisiones. Y finalmente, vamos a esta última etapa, que está acá, que es la etapa de la visualización. Y es que vamos a visualizar esos datos para poder revisar cómo a través de esa visualización de esos datos podemos tomar, digamos, decisiones mucho más inteligentes al interior de nuestras organizaciones. Entonces, ya para concluir, el objetivo del día de hoy era contarles un poco de esto, mostrarles cómo la data no es solamente analizar el número de likes y el número de seguidores y cruzar el número de seguidores más el número de likes para sacar un engagement rate, sino que la data va mucho más allá.
porque los enfoques de data pueden estar centrados en todo lo que nosotros hacemos como usuarios y dejamos como usuarios, así como puede estar centrado también en todo lo que las máquinas recopilan de manera automática, y para eso tenemos que cruzar una serie de etapas, una serie de procesos para poder identificar toda esa data, todas esas fuentes. Y eso es lo que haremos en el taller. Entonces, en el taller vamos a trabajar mucho con esto, vamos a mirar las empresas, los emprendimientos, todos los sitios que ustedes tengan, y vamos a ver cómo se relacionan con el ecosistema digital que nosotros tenemos, que eso es una data muy valiosa, la vamos a exportar y la vamos a analizar, y también vamos a analizar data de corte textual para que ustedes puedan también entender cómo están reaccionando sus marcas, o cómo están reaccionando los clientes de sus marcas, o cómo ustedes están proponiendo información también a sus usuarios. Esa sería la presentación. Y ahorita sí, qué pena, yo sí hice un poquito a la inversa, entonces yo sí recibo respuestas ahora después de la preguntas, perdón, ahora después de la presentación. Entonces, muchas gracias a los investigadores. Si tienen preguntas, por favor, levantar la mano. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad que podamos recibir las diapositivas que utilizaron por correo para guardar la información? Profesor Yo Julián. diría que sí, yo se la puedo compartir a Harry, y Harry me imagino que les prepara un correo seguramente con el material. Listo. Cuenten con eso entonces, Claudia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que la están procesando. Creo que Están procesando los datos. están procesando los datos. Creo que por un lado, y por el otro, pues creo que el elemento interesante de esta es la complementariedad con el taller que vamos a tener. Sí. Es decir, no solamente les vamos a contar o les contamos qué se puede hacer, sino vamos a hacerlo. Y en ese sentido, creo que la experiencia que queremos para ustedes es justamente tener esos dos elementos. No sé si haya algún elemento en el que quisieran que profundizáramos de los elementos que vimos con el profesor Julián, digamos a nivel de práctica, como para pensar en qué elemento les gustaría, o comentarle al profesor Julián sobre hacia dónde orientarlo. Creo que eso nos puede ayudar mucho. Bueno, pues Luisa, en general yo creo que... Luisa, acá tenemos... Sí, dale, Luisa, Luisa. adelante. Y pues yo diría que el aprender como un poquito más sobre la plataforma Hive me pareció súper chévere, como todos los datos, toda la información que se puede generar de un solo link y todo lo que se recibe. Entonces, pues para mí esa plataforma me pareció una herramienta nueva. Entonces, pues, no sé si también mis compañeros también estarán interesados un poquito más sobre conocer cómo funciona y cómo podríamos también llevarlo un poco más no tanto un periódico, sino como a la empresa, a lo que queremos vender, a lo que nos interesa. Claro que sí, Luisa, lo podemos hacer. Es decir, para el taller preparen dos cosas básicas. Es decir, primero un link, es decir, una empresa que quieran analizar, que tenga obviamente un sitio en internet, ¿cierto? Que tenga una página, que tenga un portal, que podamos nosotros ver cómo se relaciona con su entorno. Vamos a ver específicamente cómo funciona en la plataforma Hive ese tema de la relación entre esos sitios, y vamos a comprender mayormente ese ejercicio de reticularidad. Y después vamos a analizar también el contenido que tiene ese sitio, tanto contenido generado por ustedes como administradores o creadores, o contenido generado por los usuarios que interactúan en el portal. Y vamos a poder ver también el contenido semántico. Entonces sí, claro que sí, lo vamos a hacer. Karen, creo que tenía levantada la mano. No sé si tú aún tiene la inquietud. Hola, buenas noches. No, pues Hola, Karen. es que, bueno, ahí me enredé un poquito, como que coincido con lo que decía pues ahorita mi compañera, pero no sé si ella te hablaba de la misma plataforma que mostraste, en donde nos indicaba como la cantidad de palabras y cuáles
es la verdad la primera vez que veía esa página o pues la manera de cómo poder acceder a ese tipo de información. Sí me parece súper importante poder de pronto acceder más a ella, poder tener como más como el análisis de cómo podemos revisar las cosas, porque a veces nos quedamos como en algo muy básico y veo que ahí se puede encontrar demasiada información que puede ser muy relevante, pues, pues para todo. Entonces sí me gustaría pues de pronto poder profundizar un poquito más en ese. Claro que sí, Karen, lo vamos a hacer. Y de hecho el taller es un taller práctico, vamos a estar en un lugar con computadores para que cada uno de ustedes tenga acceso directamente a los portales. Son portales open source, entonces podemos utilizarlos sin ningún problema, portales que funcionan en línea y los dos los vamos a conocer, los vamos a utilizar y vamos a mirar cómo sacar información relevante ahí de las organizaciones. Dale, súper gracias. Bueno, no sé si ya damos, entonces, profesor Juan Carlos, ya damos por terminado. Pues es la oportunidad de Yo, conversar con Ah, el señor. Alejandro, sí, les quería decir que por favor no se vayan a ir sin llenar el formulario de asistencia. Recuerden que si no, que el seminario tiene un tema de meta de horas, ¿no? Entonces, estas horas también se cuentan, porque por favor, no olviden llenar el formulario. gracias, Alejandro. Están Bueno, en el chat. Yo no sé si lo volvemos chat. a poner por si acaso Sí. alguien. Ya lo volvemos a colocar, acá lo vamos a copiar de nuevo. Aquí está, ahí está el formulario. Vale. Bueno, yo creo que empezamos con un excelente tema. Creo que nos han traído unas herramientas muy prácticas digamos que vamos a conocer y a entrar. Por supuesto, vamos a ir digiriendo cada uno de estos elementos. Muchísimas gracias a los profesores Oscar y Julián por compartir este tiempo con nosotros. Les agradecemos también que nos ayuden a entender un poco más todas estas nuevas tendencias y cómo es que se está haciendo marketing hoy en día y todo la solidez técnica y conceptual que hay detrás. Yo creo que esta primera sesión nos ayuda a tener los elementos conceptuales y también algunas horizontes de hacia dónde nos dirigimos. Yo espero que la expectativa siga estando elevada como yo la tengo. En marketing creo que es el hype, el término que se utiliza. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los asistentes por compartir este final de tarde, inicio de noche con nosotros. Los esperamos mañana con un tema que también es de esas nuevas tendencias en cómo hacemos todo el proceso a nivel de organizaciones. Entonces, nada, el enlace ya volveremos a enviárselo al correo con el Zoom, en la clave y demás. Y nos vemos ya dentro de poco. Una muy feliz noche. Descansen mucho. Que tengan un Aquí, excelente día mañana. profesor Señor. Juan, aquí de pronto recordarles que es el mismo enlace, con la Perdón. misma contraseña, sabiendo que los webinars son 4, es decir, va lunes, martes, miércoles y jueves a la misma hora, en donde mañana tendremos a la doctora Clara Pardo en el tema de estrategia y negocios internacionales. Entonces los esperamos, muchas gracias. Entonces no queda más sino muchas gracias a los investigadores, el profesor Juan Carlos. Muchas gracias, los esperamos. Una Hasta feliz luego. noche. Feliz noche. Gracias a ustedes, feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, que estén bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Jaime.
Bueno, profes, Laura, Alejo, muchas gracias. Muy Apreciados amables, todos. excelente. Excelente. Gracias, Saludos, Harry, profe Juan. no, Gracias. gracias a ustedes. Nos vemos ustedes. mañana. Gracias a Que ustedes. estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Feliz gracias, noche. Toto. Hasta luego, profes. Chao. Que descansen. Chao, Chao, chao. Laurita. Chao, Alejo. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Chao. Bueno, ya se fueron. Listo. Listo, profe. Paramos grabación y listo. Chaito.